El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día queremos consagrar la familia, el matrimonio que es sagrado para el Señor, y como ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos por el matrimonio, estamos agradecidos por la familia, y es por eso que deseamos de todo corazón que el invitado de tu hogar sea nuestro Señor Jesucristo. A través de su Santo Espíritu, Él guíe cada oración y guíe cada hogar. Ese es el deseo de llevar la familia a las manos de Dios. Recordemos que nuestros amados están expuestos a la tentación y pidamos en este día ese cerco protector. Queremos darte la bienvenida y vamos a dar gracias al Señor por tu familia, por tu hogar. Y si estás pasando algún problema, alguna necesidad, hermano, unámonos en este día para que Dios edifique hogares y dé gracia y paz en ese hogar. Vamos a consagrar este tiempo de la familia en las manos del Señor, y es el deseo, hermano, de acercarnos constantemente al autor y consumador de la vida. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos a ti con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo, Señor, tu santidad, tu soberanía. Eres digno, Señor, de recibir la gloria, la alabanza y el poder por la eternidad. Santo, santo, santo. Aquí de rodillas, Señor Jesucristo, nos unimos en el nombre de Jesús a pedir tu protección y cobertura para el hogar, la familia, pidiendo ante todo, Señor amado, que no mires el pecado, no traigas la indiferencia,
Sabiendo hacer lo bueno, cometemos faltas. Y es por eso que nos unimos en esta hora a pedir reconciliación, a pedir el perdón de nuestras faltas. Necesitamos la luz, necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu. Nosotros no podemos hacer nada sin ti, Señor. Y es por eso que te pedimos, Señor, como familia, como matrimonio, que pongas un cerco protector en cada uno de nosotros. Da gracias, Señor, en las oraciones. Da gracias, Señor, en estas súplicas que estamos poniendo. Y ruego ante todo que nos perdones, que la sangre de Cristo nos cubra y nos libre de todo mal. Oramos ante todo, Señor, por nuestros hijos y nuestros nietos y pedimos un cerco protector para cada uno de nosotros. Da gracia, Padre, para que cada día busquemos más tu presencia a través del culto familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos en este día por el hogar, la familia. Quisiéramos poner la base del ministerio de la oración, la palabra de Dios, que está en el libro de Lamentaciones 3, 31 y 32. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 y 33. Dice así, porque el Señor no rechazará para siempre, antes se afligirá también y se compadecerá según la multitud de sus misericordias. En la vida del cristiano hay cosas negativas de las que debemos de aprender. Por eso en este día, de lo que Dios nos va a hablar, hermano, de aquello que es rechazado, de aquello que tanto nos ofende, hermanos, debemos de aprender y debemos de pedir a Dios su gracia. El Señor estará siempre ahí, consolándonos, confortándonos, y de eso, Sergio, el Señor va a hablar, aprendiendo del rechazo. Y que Dios dé gracia, hermanos, si estás pasando esas necesidades por las cuales casi todos, hermano, de una de otra forma, sentimos un rechazo, ya sea con hijos, ya sea con familia, ya sea en matrimonio. De aquello debemos de aprender, pero el Señor está ahí y de ahí tenemos que aprender que seamos fortalecidos con sus misericordias. Sergio, el libro de Lamentaciones claramente nos habla de que Dios de ahí, hermano, está hablándonos para no sentirnos en esa condición. Lleva la palabra de Dios, escucha la voz de Dios, porque entre más palabra que sea la de Dios, es bueno, hermano, porque se siembra en una tierra fértil. Por eso estamos llevando en este día aprendiendo del rechazo. Vamos a oír la voz de Dios. Amén, así Amén. es. En la vida del hombre, hermanos, es un aprendizaje diario. Nadie, absolutamente nadie, nace sabiendo. Es por esto que el hombre se debe de esforzar por aprender, por conocer nuevas cosas, para progresar, para prepararse, para estar bien con los demás. El conocimiento que adquirimos, hermanos, es fundamental en nuestra vida. Ese conocimiento lo podemos adquirir a través, hermanos, de nuestra fe, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es el conocimiento primordial que el creyente va a fortalecer a través de toda su vida. El crecimiento espiritual, hermanos, es constante, es diario. Porque a diario, hermanos, debemos de tener una comunión con nuestro Dios. Y al conocerlo más a través de su palabra y a través de la comunicación por medio de la oración, nosotros aprendemos más a conocer más el carácter de Dios. En el área secular, cada persona, hermanos, se esfuerza por tener unos estudios y por ir progresando. Aprende un oficio, tal vez aprenda una profesión, y esto le va a ser como base para el cimiento de su vida. Pero en el área del creyente, en el área del cristiano, está bien que nos preparemos de una manera secular, porque Dios nos da facultades para lograrlo. Pero debe de estar basado ese conocimiento en el conocimiento de Dios.
Y ahí es donde la gracia de nuestro Dios se muestra en cada uno de nosotros para ir aprendiendo más acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es por eso que consideramos este tema, que nosotros debemos aprender aún de las cosas negativas. Y vamos a hablar específicamente del rechazo. Cuando nosotros, hermanos, somos marginados, somos despreciados o somos rechazados, debemos de canalizar esas circunstancias de una manera adecuada. El rechazo, hermanos, no es un fracaso, es parte de una enseñanza. Y así es como nosotros lo debemos de ver. Debemos de considerar, hermanos, que Dios permite en algunos casos este tipo de situaciones, pero para fortalecernos, para aprender, para fortalecer nuestra fe, para permanecer más cerca en dependencia de Dios. Leíamos aquí en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 31 y 32, lo que la Escritura nos decía o nos dice, porque el Señor no desechará para siempre. El Señor, hermanos, no nos desecha. Aquí se está refiriendo a aquel que se aleja de Dios y queda marginado del conocimiento de Dios. Él mismo desecha su fe. Pero la Escritura sigue diciendo, antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. El Señor permite que pasemos por algunas circunstancias adversas para el cristiano. Y entre ellas, hermanos, está el ser rechazado, el ser desechado, el ser marginado. El Señor permite esas circunstancias porque la Escritura lo dice, antes si afligiere, es decir, que permite que llegue esa situación a nuestra vida. Pero también nos da la promesa. Dice, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Cuando el hombre reacciona, cuando el hombre, hermano, se siente en esa situación, tenemos que buscar la ayuda de Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido rechazado? Y esa es una pregunta. ¿O por alguna circunstancia lo han rechazado a usted? Tal vez, hermanos, por sus creencias, tal vez por su apariencia física, tal vez por su estatus social, tal vez por su cultura. ¿Cuánta gente lastima, hermanos, aún con la mirada? Porque desprecian al hombre, porque desprecian su cultura, porque desprecian su estatus social o por cualquier otra circunstancia. Y generalmente lo hacen, hermanos, los que no conocen de Dios, porque no tienen compasión, misericordia de los demás. La palabra de Dios, hermano, nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo dedicó gran parte de su ministerio terrenal para restaurar al rechazado. Y así vemos a través de la Escritura, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo se rodeó y favoreció a los pecadores, a los publicanos, a los leprosos, a las prostitutas, a los pobres, a los paganos, a los lisiados, a los enfermos, a los moribundos. Y siempre, hermanos, Él mostraba compasión y amor por cada alma que se sentía rechazada. ¿Usted se ha sentido rechazado o se siente rechazado? Tenemos, hermanos, que irnos a la palabra de Dios.
para que la palabra de Dios nos traiga ese ánimo, para que la palabra de Dios, hermanos, fortalezca nuestra fe. Mucha gente, hermanos, cuando está en ese tipo de circunstancias, de rechazo o de marginación, se sienten de menos ante los demás. Se sienten rechazados por los demás. Y por cualquier circunstancia como las que hemos mencionado. Pero ese es el plan del adversario, hacernos de menos. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor, que Él tuvo compasión y tuvo amor por cada alma que fue rechazada. Es por eso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sufrió ese tipo de rechazos Él mismo. Y es lo que la Escritura nos enseña. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo número 3, la Escritura dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se da cuenta cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? Que aunque era un hombre bondadoso, compasivo, que era un hombre misericordioso, aún así fue despreciado y fue desechado. Dice entre los hombres, ¿en qué hombres? Los hombres que estaban en contra de él. La Escritura dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es la condición del hombre, de despreciar, de marginar, de hacer a un lado por sus ideales. Recordemos que nuestro Señor llevaba el Evangelio y fue rechazado. ¿Y sabe dónde fue rechazado primeramente? Entre los suyos. Por eso la Escritura dice, ahí en el libro de San Juan, capítulo 1, del versículo 1 en adelante lo dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él fue rechazado y despreciado. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús supo, porque lo vivió, que era ser odiado, despreciado y rechazado. Por eso la Escritura lo presenta como varón de dolores, por todo lo que soportó. En su humanidad, nuestro Señor, hermanos, sintió el dolor, sintió la tristeza, sintió el desengaño que el hombre conoce, le tocó sufrir malos tratos y la maldad de los hombres impíos. Por ello Jesús mismo enseñó a sus discípulos a no marginar a nadie. Y aquí es donde nosotros aprendemos que cuando somos desechados, marginados o despreciados, no debemos de medir con esa misma medida. Jesús les decía a sus discípulos, aquí en el libro de San Juan, capítulo 15 y el versículo número 18, si el mundo os aborrece, San Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que vosotros. Se da cuenta cómo la Escritura nos dice claramente y nos advierte que nosotros vamos a ser aborrecidos por el mundo. Obviamente se está refiriendo al creyente. El creyente, hermano, siempre va a ser señalado, siempre va a ser marginado por sus creencias, por su fe, por su comportamiento, porque ha cambiado del viejo hombre al nuevo hombre, siempre va a ser aborrecido. Y Jesús se los advertía a sus discípulos. Pero la Escritura dice, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros.
Por eso el Señor nos comprende, hermanos, cuando nosotros somos rechazados. Por eso el Señor nos comprende, hermanos, cuando nosotros somos lastimados. Porque la sociedad nos margina. Y vamos a insistir en ese punto, hermanos, porque el rechazo y el ser marginados, hermanos, causan una herida en el alma, si es que no la superamos. Y si es que no seguimos la recomendación de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mucha gente, hermanos, cuando es rechazada, lastimada, marginada, desechada, caen hasta en una depresión. Ya no quieren saber más nada para superarse. No se sienten como si fueran parte de la sociedad. No se sienten como si fueran parte de una unidad, sino que se sienten marginados. Mucha gente cae en depresión y toma decisiones, hermanos, drásticas. Y muchas veces toma decisiones, hermanos, que le cuestan su propia vida. ¿Por qué? Porque no pueden superar ese rechazo. Hoy en día en nuestra sociedad vivimos esa situación. ¿Cuánta gente, hermanos, es rechazada? Porque vienen de otro país, porque tienen otra cultura, porque tienen otra idiosincrasia, por muchas cosas. Por eso es de que nosotros debemos de ir a la Escritura para ver qué es lo que la Escritura nos dice, cuál debe de ser nuestra actitud. Hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo que le recomienda aquí a sus apóstoles. Pero ¿cómo vamos a enfrentar ese rechazo? Y esto es lo importante. Únicamente, hermano, lo podemos enfrentar con la palabra de Dios, con las promesas que Dios nos da. Primero debemos de ser hombres sensatos, que si bien la Escritura nos advierte que vamos a sufrir rechazo en este mundo, nosotros nos debemos de mantener firmes en nuestra fe. Aquí en el Salmo 94 y versículo 14, la Escritura dice, porque Jehová no abandonará. Y esta es una promesa. Salmo 94, 14. Porque Jehová no dejará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos heredad del Señor, porque creemos en Él, porque lo amamos a Él y porque lo obedecemos. Aún así, hermanos, vamos a sufrir rechazo porque está escrito. Pero la Escritura nos da la promesa que Él nunca nos va a dejar, porque somos parte del pueblo de Él. El Señor nunca va a abandonar, hermanos, a sus hijos fieles. Aunque lastimados, adoloridos, sufrientes, Dios nos ama. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte de permanecer firmes. Y el Señor, hermanos, nos da sus promesas. Podemos confiar bajo cualquier circunstancia que el Señor nunca nos va a desamparar. Usted ha sido rechazado o se siente usted rechazado. Tome usted esta promesa. Jesús, el Señor, nunca nos va a desamparar. Debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en sus promesas. Por eso nos anima, hermanos, a esforzarnos y hacer de nuestra parte. Porque está escrito, Deuteronomio capítulo 31 y el versículo número 6, la Escritura nos dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿De quién? Del enemigo, de la adversidad, de los que los lastiman, de los que nos persiguen, de los que nos marginan, de los que nos rechazan. No tengáis miedo, dice la Escritura, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará
ni te desamparará. Ahí está la promesa. El Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a marginar. Al contrario, hermanos, el Señor va con nosotros. Nosotros no tenemos que caer en el temor y en el miedo, porque el que nos rechaza es lo que quiere fomentar en nosotros, que tengamos miedo. ¿Y el miedo de dónde proviene? Del maligno. Por eso es de que debemos de tener sus promesas, hermanos, presentes en nuestra vida, bajo cualquier circunstancia. El que confía en el Señor debe de poner en práctica su fe, para que su promesa obre en nosotros, obre en nuestra vida. Por eso, hermanos, le animamos a que si usted se siente o se ha sentido rechazado o está sufriendo rechazo, marginación por su color, por su estatus social, por su manera de hablar, por su manera de comportarse, por sus creencias, por su fe, por su cultura, por cualquier situación. Ahí están las promesas de Dios. Tenemos que esforzarnos en nuestra fe. Nuestra fe va por delante. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Porque el Señor, hermanos, va con nosotros. Y la promesa está en que no te dejará ni te desamparará. Ahí están las promesas de Dios, hermanos. Las tenemos que tomar, las tenemos que poner por fe y tenemos que vencer la adversidad tomados de la mano de nuestro buen Dios. Amén. Estamos llevando la familia, estamos hablando de la palabra de Dios, que es el cimiento del hogar, es la base, hermanos, del matrimonio, el cimiento que da Cristo a cada uno de nosotros. Y el rechazo, hermanos, de los cuales se está hablando, de distintas índoles, hermano, estamos viendo, hermanos, que a través de eso muchas veces se desaniman, no a buscar a Dios, sino la gente se siente humillada, despreciada, y más cuando se habla en el área espiritual. Hay rechazo hasta en la familia, con los hijos, pero Dios nos promete, hermano, que en cada paso que demos son propósitos del Señor, llevarnos ante todo a la perfección del carácter de Cristo. Por eso en este día la familia está siendo consagrada. De lo que se está llevando en este tema, aprendiendo del rechazo. En el hogar, hermanos, es donde el enemigo más trabaja. En la casa es a donde más hay la guerra espiritual, porque conoce el plan divino del Señor. El Señor ama el matrimonio, el Señor ama el hogar, y el Señor lo fundó, lo cimentó. Son cosas especiales que el Señor dio en la familia. Y este día, hermanos, las promesas del Señor están expuestas para que cuando tú hagas el culto familiar, lleva, hermano, toda aflicción, todo rechazo que estás pasando. El Señor nunca prometió, hermanos, que nuestra vida iba a ser una vida sin problemas, sin dificultades. Recordemos, hermanos, la vida de Cristo, cómo el Señor llevó toda falta, todo pecado, y no se quejó, hermanos, varón de dolores. Pidamos en este día, hermano, que lo que se esté llevando en esta hora, si Dios está hablándote a cada uno de nosotros a través de lo que estás viviendo, el Señor está ahí. El Señor, hermano, en su promesa nos dice, no te dejaré, no te dejaré, siempre estarás bajo mi amparo. Y todas sus promesas, hermano, nos hablan de que Él es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio. Por eso en este día, Sergio, como dice Lamentaciones 3, 31 y 32, que el Señor siempre, de aquello que estamos pasando, Dios nos va ¿No? a dar gracia en esas súplicas. Pidamos en este día, como familia, como hogar, que Dios nos dé la gracia, que ponga gracia en nuestras palabras para que podamos hablarle, ya sea a tu esposo, ya sea a tus hijos o a tu familia,
que el amor de Dios esté en nosotros y que todo rechazo, hermanos, por lo que se está viviendo, salgamos pulidos y salgamos limpios para la honra de Dios. Por eso estamos llevando, hermanos, la familia. Te invitamos a que en ese hogar, hermano, esté la adoración para el Señor. Únete en este día con tu esposo o con los que habiten en tu hogar, con tus hijos. Si descuidamos la oración, hermanos, si por los afanes del trabajo, si por los afanes que tienes en este día, descuidamos la oración y nada más se ora cuando tú te acuerdas que tienes una aflicción, hermano, tú mismo provocas que tus hijos tomen poca importancia a la oración. Que este día, hermanos, nos reunamos como familia, como matrimonio, a estar levantando, hermano, una súplica a las manos de Dios y pongamos un cerco protector de parte del Señor. Por eso estamos llevando la familia. Escucha lo que Dios nos da y lleve esos versículos en este día, hermano, para la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Que Dios bendiga el culto familiar. Así Sergio, es. amén. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos ha mostrado cómo durante todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él fue despreciado y fue desechado. Es por eso que Él no se entiende. O sea, conoce nuestra humanidad, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro carácter. Obviamente, hermanos, cada uno de nosotros somos diferentes el uno del otro. En lo que uno es fuerte, el otro es débil. Y al revés, en lo que uno es débil, el otro es fuerte. Pero ¿qué es lo que qué es lo que nos va a unir? Y eso es lo principal. Solamente en el creyente, lo único que nos va a unir, hermanos, es nuestra fe. Es la palabra de Dios. Es la confianza en sus promesas. Y esa la debemos de poner por delante. Porque en la misma escritura, y lo hemos leído, que el mismo mundo, hermanos, así como aborreció a Cristo, nos va a aborrecer a nosotros, de diferentes circunstancias. Pero vamos a sufrir ese desprecio y vamos a recibir ese rechazo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Hemos leído algunas promesas, pero también aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos hace una recomendación para el rechazado. Aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 5, la escritura dice, sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente o de lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En el idioma griego, hermanos, la palabra costumbre se menciona como tropos, y esto significa conducta o actitud. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, con esta definición, es de que nuestra actitud o nuestra conducta, hermanos, sea sin avaricia. La avaricia, hermanos, es un afán desmedido. Por eso la escritura dice, contentos con lo presente, es decir, con lo que tenemos. Esto no quiere decir que no nos tenemos que esforzar por tener más, sino que debemos de apreciar lo que Dios nos ha dado. Por eso la escritura sigue diciendo, porque Él dijo, y aquí viene la promesa, no te desampararé ni te dejaré. Resumiendo un poquito, hermanos, la escritura nos está diciendo que nuestra conducta debe de ser, hermanos, sin lastimar a nadie. Nuestra conducta debe de ser sin abusar de nadie. Por eso dice, debes de estar contento con lo que tengas. Y si nosotros tenemos la fe, la palabra de Dios y sus promesas, debemos de satisfacernos con lo que Dios nos da.
Y después nos da la promesa, dice, no te desampararé ni te dejaré. Pero no se está refiriendo, hermano, a las posesiones materiales, sino se está refiriendo a nuestra personalidad. Se está refiriendo a nosotros mismos, a nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Aquí en el versículo número 6 de Hebreos 13, la Escritura sigue diciendo, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. El Señor Jesucristo nos había advertido que en este mundo íbamos a ser marginados y despreciados. Y aquí el apóstol Pablo, hermano, nos vuelve a ratificar la promesa de que el Señor es mi ayudador. Cuando usted es rechazado, hermanos, el Señor está con nosotros, porque lo hemos leído en el libro de Deuteronomio. El Señor está con nosotros. Pero aparte de estar con nosotros, Él nos ayuda. Nos ayuda para salir de ese trance, de ese momento de desprecio, de ese momento de rechazo y de superarnos. Y como mencionábamos, muchos en ese momento, hermanos, caen en depresión, se marginan, se aíslan, ya no quieren saber nada, se dan por vencidos. Pero sin en cambio, con estas promesas, hermanos, nosotros debemos de aprender de esas experiencias de rechazo, pero para seguir adelante, para aprender de las malas experiencias, hermanos, y confiar en las promesas de Dios. El Señor es mi ayudador, dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros. O sea, esas promesas nos levantan y cobran ánimo en nosotros para no caer en las trampas del adversario. El cristiano, hermanos, o el creyente, rechazado o marginado, debe de estar tranquilo y confiado. Usted va a decir, ¿cómo voy a estar tranquilo y confiado cuando me lastiman? Debemos de estar tranquilos y confiados porque Jesús está en medio de esta situación. Y el Señor nos va a dar la salida. Vamos a sentir esa marginación y ese dolor y ese rechazo. Es cierto, lastima y duele. Pero si en mi mente tengo las promesas que hemos leído, hermanos, el Señor está con nosotros. Debemos de mirar adelante y debemos de aprender de esa situación. Y si sabemos que el Señor está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y ahí está la promesa. En el libro de los Romanos, capítulo 8, el versículo 31. Ahí está la promesa. Pues, ¿qué diremos a esto? ¿A qué? A las circunstancias que usted está pasando. Si Dios por nosotros, ¿quién contra vosotros? Muchos hermanos están confiados en las leyes civiles. Muchos están confiando en el pensamiento del hombre. Muchos ponen su esperanza, y eso es peligroso, en lo que diga el hombre. Y el creyente, hermanos, está confiado en lo que diga Dios. Amén. El creyente está confiado en la autoridad de Dios. Es cierto, debemos de obedecer a las autoridades civiles, porque la Escritura así lo dice. Pero sobre esas autoridades, hermanos, está la autoridad divina. Entonces nuestra confianza está en Dios. Y es por eso, hermanos, que el comportamiento del cristiano debe de estar en armonía con los mandamientos, con las leyes, con los preceptos que Dios nos pone en la mano. Para que cuando llegue ese momento, hermanos, estemos confiados y el acusador no venga y nos diga, tú eres un pecador, sino que estemos a cuentas con Dios diariamente. Y para eso es la oración, para ponernos a cuentas con Dios a diario. Y cuando lleguen estos momentos de tribulación, traigamos las promesas de nuestro Dios, hermanos, y se van a hacer una realidad en nuestra vida. Si Dios por nosotros, como está escrito, ¿quién contra nosotros? Dios siempre está de nuestro lado.
Amén. Dios siempre está del lado del justo, del marginado, del que injustamente es rechazado, para aplicar la justicia divina. Es por ello, hermanos, que nuestros adversarios, que nuestros enemigos, que los que nos rechazan o los que nos marginan, también son enemigos de Dios, porque nos están lastimando a los que somos creyentes. Aquí en el libro de Salmos, capítulo 118 y el versículo número 5, la escritura dice, desde la angustia invoqué a Jah, y respondiéndome Jah, poniéndome en anchura. Y esta es otra promesa, desde la angustia, desde la tribulación, desde el dolor, desde la marginación, desde el rechazo. Cualquier situación atribulada que usted está poniendo, la escritura lo dice muy claramente. Invoqué a Jah. Jah, hermanos, es una abreviación en hebreo de Jehová, del nombre de Jehová. Por eso la escritura dice que en la angustia debemos declamarle a nuestro Dios Todopoderoso. David escribió esto, hermano, en tiempos de persecución y en tiempos de rechazo. Y él sabía por qué era la única salida que encontraba y la más poderosa. Porque el invocar el nombre del Señor, tenemos la seguridad que Él nos va a responder. Por eso mencionábamos que nuestra vida espiritual, cristiana, hermanos, debe de estar alineada con los requerimientos de Dios. El Señor, hermanos, nos responde. Y es otra de las promesas que el Señor nos presenta en sus escrituras. Así como Él va con nosotros, así como Él es nuestro ayudador, así como Él nunca nos va a desamparar. Aquí la escritura nos dice que el Señor nos responde. Aquí en el versículo número 6 del Salmo 118, la escritura sigue diciendo, Jehová está por mí. Ahí está otra promesa. Jehová está por mí. Bajo cualquier circunstancia, por muy adversa o por muy imposible que sea, Jehová está por mí. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El salmista, hermanos, estaba tranquilo y confiado, como nosotros lo tenemos que estar, tranquilo y confiado. Aunque sus enemigos continuamente lo acechaban, él sabía que Cristo, que el Señor, que Jehová estaba por él. Y esta, hermanos, es la promesa. Esta es la exhortación. El Señor está por cada uno de nosotros. En el versículo 8 del Salmo 118, la escritura sigue diciendo, mejor es esperar en Jehová que esperar en el hombre o que confiar. Mejor está la confianza en el Señor que esperar en el hombre o que confiar en el hombre. Muchas veces, hermanos, el hombre promete y no cumple. Y el Señor lo que promete lo cumple. Ahí está la diferencia. Los seres humanos, hermanos, suelen traicionar la confianza depositada en ellos, porque es la naturaleza humana de abusar, y más si no conocen de Dios. Abusan, marginan y rechazan, discriminan en algunos casos. Pero el Señor nunca defrauda a los que confían en Él. El profeta Jeremías, hermanos, exhorta de una manera muy dura a aquel que pone su confianza en el hombre en lugar de Dios. Jeremías capítulo 17 y el versículo número 5, la escritura dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Son palabras fuertes como lo mencionábamos, pero están escritas y se tienen que decir.
maldito, es decir, perverso. La Biblia, hermanos, lo presenta como alguien que está condenado y castigado por la justicia divina. Y pone carne por su brazo, así lo dice la escritura. La carne, hermanos, significa la vida, nuestra vida. Y su brazo, el poder del hombre y no de Dios. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Ahora sí entendemos por qué viene la maldición. La maldición es una perversidad en la que el hombre cae cuando confía en el hombre. Y como mencionábamos hace un momento, muchas veces el hombre confía en lo que el hombre pueda decidir de su vida. ¿Y dónde está Dios? Por eso da esta advertencia, maldito el hombre que confía en el hombre. Antes de confiar en alguien más, tenemos que confiar en Dios. Eso es lo que la escritura nos enseña. Es por eso que muchos apartan de Dios, porque ponen su confianza en el hombre, ponen su confianza en las leyes que pueda aprobar el hombre, ponen su confianza en las promesas que el hombre pueda hacer. Pero sin en cambio, hermanos, el creyente primero tiene que confiar en Dios, tomar de sus promesas como las que hemos leído, y después esperar la bendición de Dios a través del hombre para beneficio de sus hijos. Esa es la gran diferencia. En el versículo 7 de Jeremías 7, la escritura sigue diciendo, y aquí viene la contraparte, bendito el varón que se fía de Jehová. Leíamos que era maldito el hombre que confiaba en el hombre. Y aquí la escritura nos dice, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El hombre rechazado, el hombre marginado por el hombre mismo, nunca debe de poner su confianza en el hombre, sino que debe de tener su confianza en Jehová. Debe de fiarse, de apropiarse de las promesas que Dios nos da, nos pone, y confiar en Él bajo cualquier circunstancia. Vamos a poner un ejemplo bíblico acerca de cómo Jesús, hermanos, nunca rechazó a nadie. En cierta ocasión se presenta a Jesús una mujer cananea, es decir, paganos, idólatras, para pedirle liberación para su hija. O sea, se da cuenta como una mujer que ni siquiera era creyente, sino que era pagana, idólatra, se acercó a Jesús porque había escuchado que Jesús hacía milagros y le pide que alivie a su hija que estaba enferma o para liberarla. Sin en cambio, cuando escuchan los discípulos de Jesús, le piden que la corra porque no profesaba su fe. Vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 15, versículos 22 y 23, donde la escritura dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, o sea, salió de Canaán para buscar a Jesús, clamaba diciéndole, ¿a quién? A Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Una pagana, una idólatra, le está pidiendo a Jesús que tenga misericordia y piedad de ella. Y luego le da el motivo. Dice, mi hija es malamente atormentada del demonio. O sea, de sus mismos ídolos, hermanos, su hija estaba poseída. Mas él no le respondió palabra. O sea, se quedó mirándola, se quedó escuchándola. Pero entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. O sea, primero les había pedido a los discípulos que la ayudaran. Los discípulos no la ayudaron. Pero cuando llega a Jesús le habla y le expone su situación. En eso llegan los discípulos y le dice, recházala,
¿Por qué? Porque viene molestando. Bueno, así él da a entender. Este pasaje, hermanos, también nos recuerda a la mujer samaritana y a la mujer sirio-fenicia, donde Jesús enseña a sus discípulos, y aquí vamos a ver la enseñanza de este pasaje, a no rechazar ni marginar a nadie, ni por su estatus social, ni por su cultura, ni por su creencia. Jesús recibió a esta mujer que era cananea, idólatra y pagana. Y Jesús les enseña que no la deben de rechazar. ¿Por qué? Porque está buscando a Dios. No importando su raza o posición social, sin hacer acepción de personas. Es lo que Jesús enseña en este pasaje. Y vamos a seguir leyendo. Aquí en el versículo 24, el 25 de Mateo 15, la escritura sigue diciendo, y él respondiendo, ¿a quién? A sus discípulos que decían que la rechazara, que la marginara. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús, hermano, no veía a esta cananea como enemiga. No la veía, hermanos, porque tenía otras creencias. Jesús en su misericordia la veía como una hija suya. Por eso dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El cristiano piensa, hermanos, que solamente en su grupo hay quienes son o quienes van a ser salvos y que tienen su confianza en Jehová. Sin en cambio, hermanos, como la escritura nos enseña, el Señor tiene joyas preciosas en otro tipo de religiones, en otro tipo de costumbres, en otro tipo de naciones. Nunca debemos de marginar a nadie por sus creencias o por sus ideales, porque Jesús no hace acepción de personas. Y es lo que este pasaje nos enseña. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay muchas ovejas perdidas, hermanos, en otras naciones, en otras culturas. Sin en cambio, Cristo también murió por ellos. Entonces, ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Se olvidó de sus ídolos, se olvidó de su cultura, se olvidó de su paganismo, porque conocía al verdadero Dios, porque estaba enfrente de él. Y el Señor, ¿qué es lo que le responde? Aquí en el versículo 28 de San Mateo 15, la escritura dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Esta mujer había sido rechazada por los discípulos, había sido marginada por sus discípulos, por sus creencias, por su estatus social, porque provenía de otra región. Sin embargo, Jesús no la rechaza. Y esa es una de las enseñanzas que nosotros podemos aprender. Jesús nunca rechaza a nadie, bajo ninguna circunstancia. Lo que el hombre rechaza, hermanos, Dios no rechaza. Y esa es la enseñanza. ¿Usted se ha sentido rechazado alguna vez? ¿O está siendo rechazado? Ponga sus ojos en Cristo. Tome de las promesas que hemos leído y manifiéstelas, hermanos, por fe en su propia vida. Quiera Dios, hermanos, que lo que hemos leído a través de la palabra de Dios, que las promesas que nos ha dado, caigan en el corazón, hermanos, que está pasando por ese tipo de circunstancias, de rechazo, de marginación, que se sienta delegado, que se sienta inferior a alguien por su cultura, por su aspecto, por su medio social, por lo que sea. Jesús nunca rechaza a nadie. Y esa es nuestra oración, que el Señor nos haya hablado a través de su santa palabra
y que ponga en nuestro corazón el deseo, hermano, de permanecer en fe en Dios, de confiar en Él, porque la misma Escritura nos ha dicho, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Te invitamos, querido hermano, a que en este día tu hogar esté en las manos de Dios. Pon tu confianza en Él. Las promesas del Señor, hermanos, son en el sí y en el amén. Y es por eso que en este día, que cada promesa que hemos escuchado, creas en el autor de la vida. Acércate a Cristo. Esta mujer, hermano, se acercó y le dijo, socórreme. Y él dijo, grande tu fe. Ella creyó. En este día, hermanos, lo que Dios nos habla, cree que sale de la boca de Dios su palabra. Acércate a buscar cada día que el Señor edifique tu hogar. Las familias, hermanos, están afectadas. El hogar, hermano, está dividido. Y al Señor le duele esa condición de la familia. Búscalo, hermano, a través de la oración, a través de este santo libro que es la palabra de Dios. Pon tu confianza en el autor de la vida, que es Cristo Jesús. En este día, hermanos, Dios nos habló aprendiendo del rechazo. El Señor nunca rechazará una oración quebrantada. Vamos a hacer la oración, a pedirle al Señor que la gracia de su Espíritu nos acompañe. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Grande es tu fe, dijiste a esa mujer que llegó a buscarte pidiendo socorro. En esta hora, Señor, hay madres, hay padres, clamamos misericordia y compasión para nuestro hogar, nuestra familia. Ayúdanos a valorar, Señor, el matrimonio. Ayúdanos a valorar, Señor, la enseñanza de tu palabra que das a través, Señor, de que tú dominas, Señor, y gobiernas la familia. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por los hijos, que son los más afectados cuando hay una familia rota. Te pido por los niños, por los ancianos, y te ruego por cada uno de nosotros. Como Padre, Señor, danos la luz, la dirección, la gracia de tu presencia para saber llevar un hogar establecido en tu orden divino. Da gracia, Padre, en la fe. Da convencimiento en tu palabra para aquel que es incrédulo a tus promesas. Y ruego, Señor, que la luz de tu presencia ilumine cada corazón. Ruego, Señor Jesucristo, por los que lloran, por las madres que están sufriendo, por los padres incomprendidos. Y te pido, Señor, por los hijos. Da gracias, Señor, en el matrimonio y que cada día, Señor mío, se edifique el espíritu, el altar espiritual que solamente tú das cuando buscamos tu rostro. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber escuchado estas humildes oraciones que con fe las dedicamos. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por llevar la familia en las manos de Dios. Que Dios bendiga tu matrimonio y bendiga a tus hijos y nietos. Bendiciones. Amén.